electrónico de la distrital. Trabajo para Roland Schwarz hace ya más de 8 años. Diego. Estamos trabajando para la parte de instrumentación. El día de hoy pues, les vengo a presentar lo que es el instrumento de medidor de impedancias, capacitancias. Entonces, este equipo que tienen ustedes acá pues, es el modelo 100, si no estoy mal, LX100. Entonces, estos medidores LCX, pues, digamos que son bastante versátiles, extremadamente precisos y realizan mediciones rápidas y son ideales para las aplicaciones de investigación, desarrollo y producción. Dos modelos de instrumentos y varias opciones aplican para este tipo de elementos. Uno que viene hasta 10 MHz o vienen básicamente hasta 10 MHz. Las funciones de polarización interna y externa, cuando se trabajan digamos, con condensadores, se pueden polarizar con un voltaje interno o un voltaje externo por dos terminales que vienen por la parte de atrás para suministrar un voltaje. Polarización para condensadores para, digamos, asimilar o simular mejor la parte real, porque un condensador pues trabaja no solamente con frecuencias, sino con alguna tensión de C en algunos componentes. También para polarización de corriente, en el caso de las inductancias, también se les puede inyectar corriente eléctrica. Estas dos opciones vienen como opción adicional. No estoy seguro si esa opción la adquirieron ellos. No, la de radiofrecuencia no. No, alguna frecuencia no, polarización vías. Entonces, bueno, sí, o con la polarización interna para voltaje únicamente. La de corriente y tensiones más altas por la parte de atrás o por la parte exterior sería una opción adicional. Las señales de prueba se pueden generar desde los 100 milivoltios hasta los 10 voltios con la señal que tiene internamente, y se pueden entregar hasta 200 miliamperios. Los instrumentos tienen una impedancia de salida seleccionable de 100 y de 10 ohmios. Entonces aquí más adelante vemos, vienen unos selectores que me permiten tener o poder cambiar la impedancia con que se van a conectar aquí los componentes. Se puede seleccionar el rango de frecuencia. Tenemos para rangos de frecuencia, rangos de nivel. Aquí hay un botón que se llama el bias level, que es el que le digo que se puede ajustar para poner un voltaje de polarización. Digamos que ese voltaje se monta sobre la frecuencia con la que prueba los componentes. Pero eso es lo que no se adquirió. Solamente permitiría internamente el de voltaje para condensadores. El de corriente y voltajes externos de alto voltaje. Aquí hay unos dos conectores, dos tipo banana, pero eso sí sería una opción adicional que se puede adquirir. Tenemos para cambiar los rangos de impedancias que pueden medir, digamos como para decirle al instrumento que no vamos a utilizar todo el rango que puede medir, sino que nos ajustemos en un rango muy pequeño para que la medición sea más rápida. Aquí hay un botón para hacer un ajuste o una calibración, digamos, para ajustar tipo short y tipo open y tipo load. Más adelante les explico cómo sería el proceso, pero básicamente es cuando tenemos cables muy largos, pues que esas impedancias que se puedan generar por los contactos, por la línea como tal, la impedancia que tienen las líneas, pues se descarten de la medición del elemento. Entonces, todos los modelos LCX miden en condiciones de corriente continua hasta el rango de corriente alterna, que va desde los 4 Hz hasta, para el modelo 100X, 300 kHz en su configuración básica, y el LCX 200 está diseñado hasta frecuencia de 500 kHz en su modelo básico. Sin embargo, podemos, digamos, si hubieran adquirido el modelo de 200, podrían haber adquirido una licencia adicional que iría de 1 MHz
a 10 MHz adicional. Ese sería el modelo 200. Digamos que ese sería un instrumento ideal para cualquier tipo de aplicación. El DC vías, que es el que les digo que es una alimentación que se le puede aplicar a los componentes como polarización, en muchas aplicaciones es necesaria para ajustar una corriente o un voltaje constante o continuo. El LCX100 y el LCX200 generan una polarización de 0 a 10 voltios internos. Como opción, como les decía, se puede adquirir. También es posible configurar una corriente de polarización de hasta 200 miliamperios y se puede aplicar tensiones de polarización hasta los 40 voltios. Pero, como les decía, con una opción adicional que es la LCXK108. No sé si la quieran apuntar para futuras aplicaciones. Utilizando una fuente de alimentación externa como estándar, por ejemplo, como las que ofrecemos nosotros también. Quería complementar una cosa acá y estaba observando, es un punto positivo, es que el hardware está instalado, solo sería una licencia que es vitalicia. Entonces no hay necesidad de mandar al equipo, ni tener que hacer ninguna configuración, ni nada. Simplemente si ustedes deciden que es un elemento que es necesario para las aplicaciones que va a desarrollar el docente dentro de la parte de potencia, podríamos entrar a hacer obviamente las pruebas. Inclusive, para que ustedes sepan, también les podemos dar unos periodos de prueba. Voy a validar si ese elemento se puede dar, pero estoy seguro que sí, porque como está el hardware instalado, para que ustedes lo habiliten, lo utilicen un mes, 2 meses y realmente se den cuenta si vale la pena hacer la inversión o no. Eso lo hacemos con qué finalidad? Con la finalidad de que nuestros productos sean rentables desde la óptica y la visualización de las inversiones de nuestros usuarios. Hay usuarios que requieren equipo para una cosa particular y lo editan en serio. Entonces, pues para que van a invertir en la gama alta, con cojinería de cuero, con rines de lujo, pues necesito solamente el carro vacío que me lleve aquí a la casa. Ese es el punto de vista que queremos llegar con ese tipo de configuraciones. Bueno, continuando con el LCX100, puede manejar, digamos, con la opción adicional de 1 mA a 100 mA y el voltaje interno vías que va de 0 a 10 voltios. Digamos, la pantalla que vemos acá pues está dividida en varios sectores. La primera pues es donde tenemos el panel touchscreen, donde podemos interactuar con el equipo para ajustar sus configuraciones. Todas las configuraciones que tenemos aquí a través de los botones los podemos ajustar también directamente sobre la pantalla. Igual que pues, manipular un celular es muy intuitivo, entonces no tiene ninguna complejidad. En la parte 3 tenemos unos controles de navegación, que son estos que tenemos aquí en la parte central. Creo que la pantalla táctil es capacitiva, ¿no? Lo que me permite operar como antes. Esa es una diferencia que tienen muchos dispositivos a nivel de la pantalla táctil. Como ustedes van a trabajar a nivel de potencia, sugieren siempre trabajar con elementos de protección y de seguridad. Y creo que este elemento lo permite. Okay. Entonces, los controles de medición pues, nos permiten organizar diferentes ventanas en la pantalla. Está, digamos, algunos botones en la parte izquierda de ustedes, donde podemos con la casita, que es este botón que tenemos acá, volver a Home, que es esta pantalla que tenemos inicialmente donde están digamos, las mediciones que estamos tomando. Con las 3 líneas paralelas, aquí tenemos para entrar al menú de configuración del instrumento, está el menú de Device, donde podemos ajustar todos los elementos o configuraciones que tienen que ver con el instrumento, conexiones y digamos cómo se quiere ver la pantalla, cómo manejar los archivos o guardar archivos, los tipos de interfaces que podemos manejar, cómo interactuar, cómo podemos poner a interactuar algunos botones. Ya miramos más adelante cómo obtener el screenshot. Tenemos cómo configurar los archivos CBS para guardar el archivo, poderlo abrir en Excel, por ejemplo, manipular la fecha y la hora, manipular la apariencia, activar un sonido con un bip, por si queremos que nos dé una alarma cuando suceda algún evento. Podemos aquí en Licenses
digamos, configurar las licencias si queremos actualizar o cambiar o comprar algunas licencias adicionales, información del dispositivo, actualización del dispositivo. Digamos que la empresa más o menos cada año o cada 2 años está sacando una actualización donde se mejoran digamos, el software interno cuando se generan errores porque un botón no funcionó como debe ser. Cosas como esas se puede estar configurando o se puede estar actualizando cada año. El Safe Recall, que me permite, digamos, hacer ajustes de salvado de configuraciones de usuario. Digamos, las function keys, que son las que tenemos aquí en esta parte central, pues está para seleccionar qué tipo de mediciones queremos hacer. Está la L para inductancias, C para capacitancias, R para resistencias y transformador, que es pues el que se utiliza junto con este elemento para hacer prueba de transformadores, la inductancia mutua, el número de espiras, la inductancia de cada espira, el desfase entre los dos embobinados. Entonces, ahorita más adelante digamos que en cada una de esas medidas pues nosotros podemos ajustar una frecuencia o un rango de frecuencias, podemos ajustar, como les decía, el nivel, y podemos ajustar un nivel de tensión de esa, pues el equipo como tal, pues ya saben, para poder medir impedancia lo que hace es inyectarse de una frecuencia al elemento, y pues esa frecuencia va a tener una amplitud o un nivel que lo podemos ajustar. Podemos tener un botón que se llama el comp. El comp es el que me permite seleccionar una calibración o un ajuste, como les decía, cuando tenemos múltiples cables o cables muy largos. En el caso de los transformadores, este también podría hacerse una calibración. Está la calibración Open, Short y Load. Más adelante hacemos un ejemplo. Está para seleccionar el bias level, digamos si estuviera habilitado, y habilitación del bias. Entonces podríamos ajustar con estos dos botones el nivel de tensión o corriente que se le inyectaría en paralelo al elemento de prueba. Tenemos los Measurement Control Keys, que son estos que tenemos aquí en la parte derecha. Está el Auto, Hold y el Trigger. Entonces el auto activa la selección automática de la función de medición. Digamos que esto es como decirle al equipo: envíen unas frecuencias haga un barrido y dígame más o menos a qué componente se está midiendo o se está testeando. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner aquí inductancia. Aquí puedo poner la inductancia, pero digamos que la inductancia no corresponde a lo que tenemos ahí. Podemos tener capacitancia, hay algunos que están fuera de rango. Si no tengo idea de qué puedo hacer, le puedo decir un auto y automáticamente él hace un barrido de frecuencia, hace una verificación entre los ángulos de desfase, y más adelante hay una configuración donde vamos a poder ver que yo puedo ajustar qué tan preciso lo quiero. Digamos, si es en términos de impedancia, que más o menos si el elemento que estoy midiendo está por debajo de 1000 ohmios, 100 ohmios, 10 ohmios, más o menos eso quiere decir que es el elemento que estoy buscando. Y el otro elemento que me va a decir si es resistencia, capacitancia o inductancia, pues es el desfase, ¿sí? Son 90 menos 90 o 0. Que si hay un desfase de más o menos 1 grado, 2 grados, ya lo tome como un elemento que haya detectado. Entonces menos 89, entonces, o más 89, o más o menos 0, o un grado. Entonces ya estaríamos indicando, o el instrumento ya había verificado si es una inductancia, capacitancia o resistencia, y pone el valor ahí en pantalla como lo vemos ahí. Entonces aquí estamos midiendo, por ejemplo, este elemento que tenemos aquí de prueba. Si es una resistencia, pues ahí está el valor de la resistencia, la reactancia, la impedancia y el desfase. Ahorita vemos otras medidas que podemos tomar. Los conectores, pues los conectores de entrada de medida,
Y el conector USB se encuentran en el panel frontal. Estos serían los conectores de medida. Aquí tenemos el conector USB, pues el conector de medida, que es el que me permite inyectar la frecuencia, inyectar la corriente o el voltaje, y por el otro lado otros dos terminales para hacer la medición. Tenemos una entrada USB que me permitiría conectar dispositivos de almacenamiento como memorias USB. El equipo tiene la capacidad de guardar información en la USB como screenshots. Puedo ponerlo a medir o a grabar un cierto rango de frecuencias y lo puedo almacenar en la USB, ¿sí? Entonces puedo tomar una medida y guardarla en la USB para futuros análisis. Tenemos un socket a tierra, es este que tenemos acá, el ground socket. Es un conector de protección tipo banana de 4 milímetros para conectar a tierra el LSX con un conductor externo puesto a tierra. Digamos que es una protección para evitar, digamos, sobrecargas o descargas. Pues idealmente sería sobre una mesa con conexión a tierra. O tiene Exacto. O Exactamente. sea que lo ideal es que esté conectado siempre. Sí, eso es lo ideal, pues para que las descargas no vayan a afectar. Tenemos el USB tipo A, ese que tenemos ahí en el frente, pues es un tipo A, conector USB bus serial, Universal Serial Bus. Tipo hembra, tipo A, puede conectar una memoria USB para registrar, exportar datos de medición, realizar capturas de pantalla o hacer actualizaciones de firmware. Bueno, aquí en la pantalla vemos una opción que tiene el equipo que son los presets. Tenemos aquí un indicador donde dice preset 1 y ¿para qué son los presets? Para guardar configuraciones de usuario. Digamos que en su día a día mide resistencias, mide capacitancias, mide inductancias y está cambiándolo constantemente. Digamos que sería muy dispendioso estar poniendo el valor de la resistencia, el rango de impedancia, la frecuencia, el voltaje, cuando cambia el condensador lo mismo otra vez, y si se quiere volver a la resistencia otra vez búsquelo, ¿no? Entonces uno puede guardar esas configuraciones y simplemente seleccionarlas según la necesidad. Hay hasta 3 opciones rápidas, que son el preset 1, preset 2 y preset 3. Se pueden seleccionar aquí en este panel, que está aquí en la esquina superior derecha. Aquí aparecen unos numeritos. Entonces está el 1, si selecciono el 1 pues desaparece de ahí y quedan los otros dos disponibles. Y ese 1 es el que quedaría aquí representado con un color que generalmente para la configuración predeterminada es naranja para el preset 1, azul para el preset 2 y moradito más o menos para el preset 3. Estos serían, digamos, los presets. Como les decía, son configuraciones preestablecidas que se pueden seleccionar. La configuración de esos presets se hacen directamente sobre esta ruedita dentada. Si ustedes le dan clic ahí sobre la ruedita dentada, entran aquí a las configuraciones de medidas, measurements, y ahí tenemos para configurar varias cosas que más adelante, digamos, ahí vamos hablando un poco de ellas. Está el measurement speed. El equipo tiene la opción de medir o hacer mediciones lentas, medias o rápidas. Ahí mismo explica más o menos qué significa cada una. La slow significa que puede hacer mediciones cada 500 milisegundos. La medium hace mediciones cada 100 milisegundos y la fast hace mediciones cada 15 milisegundos. Dependiendo de la necesidad o qué tan preciso lo quiera, pues pueden escoger la velocidad de medición. La longitud del cable, digamos, cuando estamos utilizando elementos adicionales al cable predeterminado, hay una extensión que creo que ustedes no la compraron, que es algo así. Viene con un cable por este lado, como de 1 metro, y por el otro lado otro de estos, para hacer una extensión adicional de 1 metro. ¿Sí? Por si esta que tenemos aquí no alcanza o no es suficiente, podemos expandirla 1 metro más. Entonces aquí hay una opción que me permite seleccionar la longitud del cable. Está entre 0 y 1 metro porque pues solamente viene esa opción con la que se
adquiere. Tenemos para el test signal el tipo de test, entonces podemos hacer un test tipo voltaje o tipo corriente, ¿sí? Cuando seleccionamos el valor del voltaje o la selección de voltaje o de corriente, pues ese es lo que inyecta a través de los conectores para el dispositivo bajo prueba. Básicamente cuando yo le digo auto, él autoajusta y se dice que más o menos para lo que son los capacitances, pues lo que hace es utilizar voltaje, y para las impedancias, corrientes, ¿listo? Entonces él automáticamente lo puede seleccionar o uno lo puede seleccionar según la necesidad. Tenemos aquí un voltage bias, si lo ven ahí está sombreado en gris, pues precisamente porque no está habilitada la opción. Tenemos el source impedance. Yo les hablaba que el equipo me permite seleccionar dos impedancias, entre una de 10 ohmios y otra de 100 ohmios, para colocar la impedancia aquí en la salida con la que va a medir o con la que se va a emparejar con el elemento bajo prueba. Digamos, si tienen una impedancia muy bajita y la podrían seleccionar con low impedancia, digamos, para tener una medición más precisa. Tenemos el trigger delay, es una opción que me permite seleccionar un retardo para hacer la captura de las medidas cuando se están utilizando señales de captura externa a través de los puertos que tienen por la parte de atrás. Es otra opción que también se puede adquirir porque el hardware ya está instalado. Esa opción me permite que hay un puerto tipo DB, si no estoy mal, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, DB15, donde hay unos pines de ese terminal que me sirven como entrada de pulsos externos tipo TTL, ¿sí? Entonces yo le puedo decir o configurar con otro instrumento si está generando impedancias en determinados instantes de tiempo, que le dé una señal para que en ese momento, solo en ese momento capture, y esa señal le serviría al equipo para capturar. Ahora, estábamos hablando de que existe el trigger delay, que es el que me permitiría capturar, pero le podríamos dar un retardo después de que haya adquirido la señal. Ahora, ese es el trigger externo. Hay un trigger en la parte frontal, que es este botón que tenemos acá, que es el trigger manual, que pues yo lo puedo utilizar para que pues hagamos capturas solo en el momento en que yo le diga. Lo activo y automáticamente me captura la señal o la medida que queremos verificar. Tenemos el Open Short Load Correction, que es el que les decía que yo puedo ajustar las puntas para hacer una corrección de tipo short, una tipo open y una tipo load. Directamente nosotros podemos realizar la open y la short. La load necesitaríamos una carga, ¿cómo se le llaman a esas? Dummy. De mucha precisión. Es que no me acuerdo cómo le dicen. ¿Aerostatos? No. Bueno, lo que utilizan digamos en los laboratorios de pruebas y medidas, que es bueno, no me acuerdo la palabra, pero básicamente es una resistencia que tiene una precisión del 100%. No podemos utilizar una de estas para hacer una calibración, porque eso no sería fiable. Tienen que utilizarse elementos de pruebas para hacer esa prueba de load. Load, ahí están las correcciones. Open Short y Auto Function, este es el que me permitiría ajustar con qué precisión quiero que haga el autoajuste o la autoverificación del componente que estamos probando. Aquí es donde les decía que yo puedo ajustar qué tan puro quiero que sea el ángulo. Aquí está en un grado. Entonces, si encuentra el elemento que está con una variación menos de un grado, ya indica que es un elemento resistivo o inductivo capacitivo según lo que le encuentre. Y digamos en la parte de impedancia, pues está en un rango de 1000 ohms. Ahí es donde podemos ajustar esa opción. Esas son las configuraciones que yo puedo ajustar
le damos aquí con la flechita hacia allá, devolverme a la pantalla principal, o también me puedo devolver a la pantalla principal con la casita. ¿Listo? Entonces aquí en el preset 1 quedó configurada esas configuraciones que les acabé de nombrar. Yo puedo usar otro preset y volver a configurar otros parámetros. En ese caso también le puedo ajustar una frecuencia diferente, le puedo ajustar un nivel diferente y le podría, si tuviéramos habilitado el BIAS, un BIAS diferente y un rango. ¿Listo? Y también la autocalibración. Yo le puedo decir para las resistencias que sea una open, para las capacitancias que sea un short, etc. Yo puedo configurar diferentes estados de usuario en el preset 1, el 2 o en el 3 y ya quedan automáticamente almacenados cada vez que yo los cambio. Esos parámetros quedan ahí, no importa si el equipo se apaga o se prende. Él va a quedar con esa configuración hasta que alguien vuelva y los cambie, o hasta que alguien entre al setup, y aquí en devices, aquí en la parte inferior hay un punto donde se dice factory reset, que eso me reinicia a como entregó de fábrica, y ahí me reinicia todo. Digamos, si hicimos una configuración de una IP para poderme conectar al equipo remotamente, ahorita les explico cómo sería. Yo puedo tener el equipo aquí en mi pantalla del computador, poderlo manipular aquí sin necesidad de estar interactuando aquí directamente con la pantalla. Puedo hacerlo aquí punto a punto con un cable, o lo puedo hacer a través de una red institucional o corporativa, y lo puedo hacer desde cualquier parte del mundo. Entonces, les decía que ese factory reset sí me reiniciaría todo. Está el otro reset, que es el default settings, que ese sí me dejaría unos settings por defecto que vienen de fábrica, donde solo me reiniciaría los parámetros de medidas únicamente. Ya lo que es el IP y medidas o parámetros como ese, que son los que vemos acá en devices, esos no los cambiaría. Aquí, bueno, aquí en Functions vamos a ver otras cosas. Entonces, el status bar. Bueno, aquí en la parte superior de las medidas, si le damos aquí en la casita, hay dos líneas. Una línea superior, no se alcanza a notar ahí, y una línea inferior. Una línea superior que tiene que ver con los ajustes generales del instrumento, y una línea inferior con los ajustes o parámetros de medición. Entonces, el status bar me provee dos líneas en la barra de estado. La barra de estado en la línea superior derecha se denomina barra de estado del instrumento e indica iconos que representan los estados de las conexiones. Digamos, si tenemos una conexión USB, una conexión LAN, etc. La comunicación de control remoto o los modos de operación. La barra de estado de derecha al lado del preset, que es para las medidas, se conoce como la barra de estado de medición, y sus iconos indican modos y estados de medición como tal. Entonces, la barra de estado del instrumento se refiere a la configuración general del instrumento y los modos de funcionamiento. El color, los símbolos indican una función, una conexión o un proceso. Cuando están en blanco, hay algunos en blanco, hay unos opacos en gris, ¿sí? Entonces, cuando están en blanco, quiere decir que están habilitados o en ejecución. Cuando están en gris, están deshabilitados. Cuando están en rojo, hay un error, hay un defecto, habría que verificar qué pasa. Y cuando están en amarillo, indica un estado específico, que básicamente el amarillo solamente aparece cuando deshabilito el touchscreen. Ahorita les explico cómo deshabilito. Entonces, el indicador de touchscreen indica que la pantalla táctil está bloqueada. El indicador de touchscreen es una manito que aparece aquí en la parte superior. Aquí en este momento no la tenemos activa, no se alcanza a ver, pero aparecería una manito con un off, indicando que no podemos interactuar directamente con la pantalla, como lo hacemos acá.
sino solamente con los botones. Tenemos el Virtual Network Computing, es un indicador BNC. Ahí sí tendrían que acercarse, no sé si lo alcanzan a ver. Aquí hay un BNC en la pantalla, que es un Virtual Network Computing, que es el que me indica un tipo de conexión USB. Resulta que el equipo tiene, digamos, opciones para hacer una conexión remota o un control remoto con otro instrumento o con otro computador. El BNC me permite hacer una conexión remota a través del puerto USB o el puerto LAN con un buscador web. Yo entro con la dirección IP y me enlaza con la pantalla a través del Virtual Network Computing. Si está activo, eso lo hacemos aquí, interfaces, y aquí en interfaces network, aquí hay una opción que dice BNC. Si lo pongo activo, quiere decir que me puedo conectar al equipo remotamente a través de esta opción Virtual Network Computing. Aquí está la opción LAN, que me permite hacer una conexión tipo LAN, se llama DHCP cuando se hace una conexión autoajustable, es decir, la misma red le asigna una dirección IP para que se conecte pues, los equipos remotos que se requieran. Y está la opción, si yo lo deshabilito, para asignarle una dirección IP directamente, y ahí sí no tendría sino una conexión directamente computadora a instrumento para hacer la conexión. Entonces podemos ahí ajustar la dirección IP, el submask y el gateway. En el BNC le puedo ajustar o que lo habilite y asignarle una dirección de puerto. En el FTP, que es el File Transfer Protocol, que es una opción para hacer transferencias solamente de archivos, ¿sí? También es una opción que se hace a través de la red. Ahí le puedo asignar el puerto, le puedo decir que se active, le puedo asignar un nombre con que identificarlo, y yo le puedo asignar aquí un password para que nadie diferente al que lo vaya a utilizar pueda tener acceso a través de la red. Tenemos una conexión SCPI, que es una conexión que se hace a través de un puerto SCPI, no sé si lo tengo, sí, se hace a través del puerto USB o a través de la red LAN también, pero simplemente se utiliza para hacer control del equipo remotamente a través de comandos, como si les estuviera dando instrucciones, ¿listo? En el manual del instrumento, en la parte final, más o menos de la mitad hacia adelante, explica cuáles son los comandos, que son texto, básicamente activar un canal, activarlo, cambiar la frecuencia, cambiar el nivel, que me active la medición de inductancia, de capacitancia. Yo le puedo dar todos los parámetros a través de texto y se los envío, ¿listo? Ahorita miramos un ejemplo ahí en pantalla. La conexión, bueno, aquí le puedo dar un hostname para identificarlo a través de la red, y esa sería la parte de red. Aquí está para la parte de conexión USB, podemos tener conexión USB, CDS y TMC, digamos que son unos protocolos utilizados para hacer conexiones a través de puerto USB. ¿Qué más? Interfaces, miramos la opción. Tenemos el File Transfer Protocol, que es el FTP, que ese también aparece aquí, si no lo alcanzan a notar, ahí al lado de BNC hay uno que se llama FTP, hay otro que se llama el SCPI, quiere decir que puede hacer comunicación a través de comandos. ¿Qué más tenemos ahí? Measurement Mode. Cuando está en color blanco, el LC mide en modo de medición continua. Aquí ustedes ven como una flechita circular que está en blanquito, quiere decir que está en modo continuo. Es como cuando ponemos el
un osciloscopio en modo continuo o en modo de una sola medición. Entonces, si yo lo tengo aquí en medidas, este blanquito, flecha circular, quiere decir que está en modo continuo. Si le pongo modo de una sola medición, se desactiva, queda en gris. Y para poderlo seleccionar modo continuo, modo de una sola medición, es con este botón que se llama el MEAS Mode. Tiene la opción para ponerlo en modo continuo o modo de una sola medida. ¿Listo? Observen que aquí está refrescando constantemente. Si lo pongo, me deja la pantalla aquí. ¿Listo? Bueno, está el Trigger Event. Cuando yo tengo ajustado o configurado para que el instrumento mida cuando detecte un evento, ya sea por el puerto de BB15 que les decía, o cuando le primo el trigger, el botón trigger, aquí tiene un rayito, si lo alcanzan a ver, se me va a activar cada vez que yo le dé una activación para que me capture la señal o para que me haga una medición. Este solamente va a quedar activo o solamente va a permitir activación cuando tengo el puerto de la parte de atrás de B15 como función de trigger, o cuando detengo la medición aquí para que sea una sola medición, le digo que me la refresque aquí con el botón de trigger. ¿Listo? Bueno, tenemos el login. Indica el estado del registro. Aquí aparece como una carta con unas 3 letricas que dicen log. ¿Sí? Ese login es el modo de registro que se puede guardar en la memoria USB que yo ponga en la parte del frente. Yo puedo ponerlo en modo login, ahorita más adelante les digo dónde funciona, pero es básicamente una función que tiene el equipo para que cuando yo lo active él empiece a capturar a una velocidad específica que yo le ajusto, y esas medidas las va a ir guardando en un archivo, y este archivo pues va a quedar almacenado en la memoria USB. Entonces, para que quede activo pues debe estar en blanco, igual que como aparece aquí la flechita circular. Si está en rojo quiere decir que se ha producido un error de registro, digamos se puso en corto los terminales o se desconectaron los terminales. Y si está en gris, pues estaría deshabilitado, así como está aquí. Ahí está en gris, está deshabilitado. Hay una opción que no aparece ahí, que se llama el USB Device Interface, que es un USB que aparecería en pantalla. Cambiaría por uno de estos que es el BNC o el FTP, cuando está en modo USB. Está en modo LAN. Entonces, cuando hay una conexión LAN, me aparece este blanquito. Si lo alcanzan a ver, aquí es un conector RJ45. ¿Sí? Entonces, ese se me va a activar cuando está en el modo LAN. Está en modo GPIB. Entonces, también me va a aparecer aquí un letrero indicando que hay una conexión GPIB para hacer General Purpose Instrument Bus, o sea, establecer una conexión con este tipo de protocolo. Tenemos el time, que pues básicamente es la fecha de la hora que tiene el equipo. ¿Qué más hay por ahí? El status bar de las mediciones, que es la parte siguiente, o sea, la siguiente línea que está aquí al lado del preset. Entonces viene varias cositas ahí. La barra de estado de medición proporciona información sobre ciertos modos, funciones y estados de medición. Cuando se activan, los indicadores que se muestran en color blanco representan cada una de las funciones correspondientes. Entonces, aparece uno especial que se llama el Measurement Speed. Es este que tenemos acá, parece un reloj de un carro, un velocímetro. Tiene 3 segmentos. Un segmento al lado izquierdo, uno en la parte central superior y un segmento en el lado derecho, y su indicador con una flechita. Entonces, ese es el indicador de tipo de medición. Nosotros cuando seleccionamos acá, le decíamos en qué tipo de medición lo queremos. Entonces aquí está en slow. Cuando está en slow, aparece el azulito o indicando el azulito en la parte izquierda, medium o fast. Entonces pongamos en fast, nos devolvemos.
Observen que está cambiando muy rápido. Y están todos los bloquecitos azules de ese indicador. ¿Listo? Quiere decir que está en modo fast. Si lo pongo en modo medium, entonces, bueno, solamente hay dos líneas azules, queda una tercera en blanco indicando que solamente está en modo medio. Entonces ahí simplemente es un indicador de la medición, de la velocidad que estamos utilizando. Está unas letras que es el Open, Short y Load. ¿Sí? Aquí está seleccionado el Short. Quiere decir que está activa la calibración tipo Short. ¿Listo? Si tuviera las tres calibraciones estarían las tres en blanquito. Entonces con la O, con la S y con la L, dependiendo de la cantidad de calibraciones que tenga para ese preset, ahí estaría ajustado. Por ejemplo, si seleccionamos el preset 2, también está el short, el preset 3 también está el short. Digamos que para el 3 le podemos cambiar, entonces cambiémoslo aquí con el com. Entonces voy a seleccionar una corrección tipo open. Para hacerla tengo que decirle on, ¿listo? Y si me devuelvo, quedaría indicada aquí en la parte superior. ¿Listo? Esa open que acabe de colocar es una que tiene internamente ya almacenada. Pero si la quiero ajustar para que sea open, entonces la pongo en configuración y le digo aquí en com, y le digo aquí en corrección, la habilito y aquí le digo qué tipo de calibración open quiero realizar. Está una corrección open tipo spot, que solamente me hace un ajuste en la frecuencia que yo lo tengo aquí definido con este botón de frecuencia. Si le digo que haga una corrección full, él no tiene en cuenta esta frecuencia que yo la haya establecido, sino que hace todo el barrido del instrumento. En este caso sería de 4 a 300, creo. Sí. A 300. Listo, esas serían las correcciones. Ahora, el low impedancia. Aquí en la parte, no se alcanza a notar muy bien, aparece un low Z que me va a indicar el modo de medición de baja impedancia que está configurado. Entonces yo les decía que aquí en la parte de configuración de medidas hay una opción que me permite seleccionar si es low impedancia o high impedancia. Esto utiliza unos relevos internos, pues se alcanza a escuchar el intercambio y me aparecería aquí low impedancia, ¿listo? Para tenerlo en cuenta y pues cuando hagan las mediciones que lo tengan ahí presente por si están haciendo una medición específica con una impedancia que puede ser, digamos, muy cercana a esa y se puede generar ahí una división, digamos. Entonces, está el low impedancia, ¿qué más había ahí? El bias. Ahora, aquí al lado del low impedancia o low Z hay una palabra que se llama bias, no se alcanza a notar desde lejos, pero dice bias. Cuando se habilita el bias, para el caso cuando tenemos instalada esa opción a través del panel trasero. Ahora, cuando está en capacitancia, podemos habilitar el bias. ¿Por qué? Porque en capacitancia se le puede inyectar un voltaje que va de 0 a 10 voltios. Solamente en capacitancia puedo habilitar el bias y eso se habilita aquí con este botón frontal que dice bias enable. ¿Listo? Y se habilita aquí, obsérvenlo. Y si quiero ajustar el nivel de tensión, le digo aquí en bias level y me aparece un pantallazo donde yo puedo decirle qué voltaje. Recuerden que puede ser de 0 a 10 voltios, entonces ahí aparece una pantalla donde puedo ajustar ese nivel de tensión. ¿Listo? Listo. Entonces lo podemos habilitar o deshabilitar directamente, pero acuérdense, solamente aplica para capacitancia. En inductancia no me permite habilitar. Y en resistencia tampoco, solo para capacitancia. Tengo donde estaba resistencia. Bueno, el bias, ¿qué más sigue por aquí? La longitud del cable. Entonces, aquí al lado del bias aparece un indicador de longitud del cable, que es el que vamos a seleccionar aquí, en 1 metro. Cuando aparece 1 metro, aparece ese simbolito indicando conexión de 1 metro adicional.
Entonces, recuerden, solamente se utilizaría para el caso de que estemos utilizando la extensión que ofrece Rohde & Schwarz para eso. Siempre se habilitaría en cero. Por eso te la unes. No, puede ser. Ah, es que estuve en una conferencia hace unos años. Listo, bueno. Entonces, estos tres botones que tenemos acá en las medidas se llaman los soft case settings o los settings soft case, que son la ruedita dentada, que son donde ingresamos a la configuración de las medidas de medición. Sin embargo, también podemos seleccionar configuración del dispositivo, donde ya habíamos visto que es para la red, para la pantalla, para los archivos. Tenemos una pestaña donde podemos seleccionar la función que le queremos adicionar. El equipo en su estado básico pues es para medir inductancia, capacitancia y resistencia, pero lo podemos poner a funcionar como un Live Chart, que ya lo explicamos. Open Log Chart, que es para verificar o visualizar que está grabando, y el login, que era el que les decía que yo puedo medir constantemente y guardar la información en una memoria. Hay otras dos opciones que vienen también como opciones adquiribles que se pueden habilitar. Ya miramos cuáles son esas. Okay. Entonces ya hablamos de la configuración de los presets. Entonces para ajustar los parámetros de medición. Los resultados, ok. La pantalla inicial muestra los parámetros básicos de capacitancia, resistencia, impedancia, ángulo de fase, que son estas medidas que vemos acá. ¿Listo? A la derecha, el LCR muestra lecturas muestra las lecturas de las mediciones. Entonces, aquí están los parámetros y estas son las lecturas de las mediciones. Puedes seleccionar parámetros diferentes a los predeterminados tocando la tecla programable de cada uno de esos parámetros. Hay dos grupos de parámetros, en la parte superior están los principales. Si yo lo toco, puedo indicarle qué tipo de parámetros quiero que vea ahí en ese pantallazo. Está en este momento resistencia en serie y reactancia, pero lo puedo poner resistencia en paralelo y ves conductancia, si no estoy mal. Y está el de resistencia en corriente continua. ¿Listo? Ahí puedo seleccionar eso. Esas están en resistencia. En capacitancia puedo seleccionar entre capacitancia en serie, factor de calidad, capacitancia en serie, factor de disipación, la capacitancia en serie y la resistencia en serie, capacitancia en paralelo, factor de calidad, capacitancia en paralelo y el factor de disipación, capacitancia en paralelo, resistencia en paralelo, capacitancia en paralelo y la conductancia. Esa sí es la conductancia. ¿Sí? Ajá, sí. Bueno, acá. Y en inductancia, pues estaría inductancia series, paralelas, factor de calidad, factor de disipación, resistencias en serie, paralelas y ¿qué más tenemos? IG, que es la otra de la susceptancias. Listo. En transformadores, cuando tengo la selección de transformadores, en la parte superior tengo la inductancia mutua y la relación de transformación. ¿Listo? Y cualquiera de las dos pues me da el desfase entre las dos bobinas. Ahora, si estamos en resistencia, hay otro grupo de medidas que están en la parte inferior. En la parte inferior también podemos seleccionar entre reactancia, conductancia, susceptancia, el ángulo de fase o de desfase, como lo quieran ver, de la impedancia o de la reactancia. Entonces ahí tenemos varios grupos de medidas para seleccionar como medidas principales y medidas secundarias, tanto en todos los parámetros que estemos midiendo. En el caso de los transformadores,
está la impedancia, la reactancia, la conductancia y los ángulos de fase. ¿Listo? Hay transformadores sí. Sí, en la parte superior, la inductancia mutua. No, aquí hay los botones que seleccionas el inferior. Ah, sí. Este sí es el de transformador. Sí, ese es el de transformador. Listo. Sí, ¿dónde está? Ok, ahora, en la parte de atrás, entonces tiene un conector IEEE 488, que ese sí habría que adquirirlo para que se lo pusieran en... No estoy seguro si ese manda en la tarjeta, creo que sí Creo que sí, manda en la tarjeta. Es y para que podemos quede- insertarla aquí. Pero es como para de pronto tener otro tipo de protocolos de comunicación, ¿cierto? Sí, ese es un protocolo IS625 IEEE 488 que se adquiriría con la opción NGB105. Es una interfaz de bus, de interfaz de propósito general para conectar un ordenador para el control remoto del dispositivo. Pero eso es, digamos que hace mucho que no se utiliza eso. No, o sea, yo creo que eso, ¿sabes para qué utilizan mucho? Lo que pasa es que los equipos en algunos laboratorios se utilizan para hacer análisis de compatibilidad electromagnética. Sí. Entonces, posiblemente por todo el espacio que se requiere ese tipo de comunicación, pero no, ya con el, pero remotamente lo pueden controlar ya con el protocolo abajo, ¿cierto? Sí. Ya, fácil. Tenemos otros controles. Bueno, entonces aquí vemos el conector RJ45 para hacer la conexión LAN. Tenemos el conector tipo B USB para hacer el control remoto tipo USB. Tenemos otro socket para ingresar otra memoria USB si se quiere, para ingresar o sacar información. La del frente o esa. Sí, cualquiera de las Igual dos. donde yo diga grabar. donde Sí, haya él dispositivo, automáticamente reconoce esta reconoce. una memoria. Ok. Está un puerto de entrada trigger externo para hacer una configuración de disparo de trigger con otros instrumentos, ¿listo? Que manejan la misma topología de trigger, pueden ser los mismos one shot. Generalmente todos los instrumentos manejan un puerto ENC para un trigger interno, para un ingreso de trigger, ¿sí? Es como para mandar una señal de referencia, de control. Entonces, este es de entrada y es tipo BNC, y hay otro conector que es el Digital I/O, que se necesita una opción de software adicional, que es este puerto DB15, que me permitiría tener pines de entrada y pines de salida para hacer indicaciones a otros instrumentos o a otros equipos, y también para inyectarle señales para activar mediciones o para activar el trigger también. Tenemos los dos pines de puerto para inyectar el nivel vías, ya sea de voltaje o de corriente, a través de estos dos. Este, digamos, circuito que tiene aquí internamente tiene un fusible independiente del fusible que tiene la fuente del instrumento. Entonces, la fuente como tal tiene un conector de entrada donde tiene conector para el cable, un fusible para hacer protección de fuente y un interruptor que es el que me va a permitir encender la fuente interna, que es la que alimenta el instrumento. Cada vez que se quiera apagar o encender el equipo, pues se debe seguir un proceso, y es, si está apagado, pues primero conectar aquí, después encender este piloto, este interruptor, y después sí venirse al frente a activar. Este del frente, que es un pulsador que tiene un indicador luminoso. Solamente si hay luz quiere decir que ya la fuente se activó. ¿Listo? Ahora, si lo queremos apagar y almacenar, pues apagamos aquí al frente. Él automáticamente hace una descarga del software, como cuando apagamos Windows. Ya una vez haya apagado, queda otra vez el piloto energizado. Venimos acá, lo apagamos, y cuando ya se apague el piloto de adelante, podemos quitar el cable de corriente. Todo eso para evitar que esas sobrecargas por las chispas que se puedan generar puedan generar una descarga interna o pérdida de información o lo que sea.
Tiene una ranura tipo Kensington, no sé si la conocen, como las que se utilizan antes en los computadores o no sé si todavía, en los centros comerciales donde venden los equipos hay una guaya, le ponen aquí con un candadito numérico para que no se lo vayan a robar. Esa sería la opción. Y pues el ventilador para el sobrecalentamiento. Adicional, como en la parte frontal que tiene una tierra con banana, aquí tenemos una tierra que se puede conectar ya con este tornillito para dejarlo fijo en una mesa. Bueno. O sea, si no fuera a apagar en este momento, yo primero apago aquí allá. Primero pulsamos. Hay que cambiar de color en algún momento. Sí, entonces está en verde en ese momento porque está energizado. Cuando se apaga, ya es... Eso como para ir. Entonces uno mira que la pantalla se va descargando, se En apaga. ese momento ahí sí ya puedo ir. Y aquí ya se puso como en naranjita y aquí ya podemos proceder a apagar. Ok, perfecto. Y aquí ya Ya apagó Sí, totalmente. sí. Y ahora el proceso Y quitamos contrario. Correcto. Y ahora el proceso contrario, conectamos el cable, prendemos ahí. Y solamente. y él hasta- automáticamente para ahí. Y ya ahí. Quedó en el encendido. Bueno, resistencias, transformadores, etc. Verificar a través de gráficos o almacenamiento de información. Entonces esas funciones las vamos a encontrar en el settings, que es esta tecla de acá, en functions. ¿Listo? Otra manera de entrar es directamente aquí con esta de settings, functions. ¿Listo? Entonces están ahí esas. En este momento tienen disponible tres: Lip Chart, Open Log Chart y Log. ¿Listo? El Lip Chart, digamos que es la vista de gráfico en vivo que le permite evaluar y validar gráficamente la medición actual. Entonces, para acceder, pues se tienen dos opciones: abrir la vista de gráfico en vivo, abrirla desde la pestaña de funciones, presionar la tecla de configuración. En la pestaña de funciones, seleccionar gráfico en vivo, pues aquí lo seleccionamos y ya aparece aquí. Ok. ¿Listo? ¿Qué es este gráfico en vivo? Pues ahí tenemos que me está haciendo como si estuviéramos en un osciloscopio, pero pues no es tan rápido como un osciloscopio y va apareciendo aquí las medidas que quiero verificar. ¿Qué medidas? Las que yo seleccione a través de estos 4 slots. ¿Listo? Aquí hay un slot en la parte superior que si yo le doy clic me aparece una ventana donde yo puedo seleccionar cuál medida quiero asignarle. Está el de susceptancia, está el de bias current, si estuviera habilitado, está el de bias voltage, si estuviéramos hablando de capacitancias o estuviera habilitado por la parte de atrás, está el de capacitancia paralela, capacitancia en serie, factor de disipación, la conductancia paralela, la conductancia serie, la inductancia paralela, la inductancia serie, está el factor de calidad, está la resistencia DC, la resistencia en paralela, la resistencia en serie, un test de frecuencia, signal test level, está el phase, el ángulo de fase en grados y está el ángulo de fase en radianes, está la reactancia, la admitancia, la impedancia. Entonces, bueno, hay para escoger ahí todas las que se quieran, se selecciona, le decimos, bueno, si le quieren dar un color diferente, pues lo seleccionamos acá. Los que están en este momento están por defecto. Y si yo quiero, bueno, primero aplicar, y a mí ahí me aparecería en azul la impedancia, que no la alcanzo a ver. Casi que las mediciones que nosotros vamos a hacer van a ser, por ejemplo, impedancia o resistencia en serie, capacitancia en serie, inductancia en serie, ¿cierto? Sí. Básicamente, porque nosotros vamos a poner un elemento, le vamos a tomar la medida. Ese paralelo, ¿en qué casos uno lo usaría? Bueno, según
pues la literatura que he tenido, se dice que cuando las inductancias tienen una resistencia seria o paralela dependiendo de la magnitud de la inductancia. Se dice que si son unas impedancias muy pequeñitas, se tratan como inductancias en paralelo. Cuando la impedancia es muy grande, Henrios, se debe tener en cuenta la inductancia como tal y como si tuviéramos una inductancia en serie. ¿Listo? Pero eso ya es teoría, o sea, habría que entender el tema de la teoría de las inductancias y capacitancias. Se dice cuando lo mismo pasa con las capacitancias, cuando estamos hablando de capacitancias muy grandes, se toman como si fueran en paralelo, pero si son muy pequeñas, como si fueran en serie. No estoy muy seguro de ese tema, pero es teoría, es teórico, o sea, no es que sea por el instrumento, sino que por la teoría lo dice así. ¿Listo? Aquí en la presentación, si quieres, yo les puedo pasar esta información, habla un poco sobre eso. En qué casos, según la teoría de los libros, aplica si es serie o es paralelo en caso de inductancia o capacitancia. Cuando yo le doy el automático, dependiendo del valor de la inductancia o capacitancia que él detecte por su análisis, él automáticamente asigna si es paralela o si es serie. ¿Listo? Por el tamaño. Entonces, por eso le digo que eso es ya como una norma, una ley. ¿Listo? Bueno, estábamos hablando aquí, apliquemos resistencia. No hay mucho que ver. Busquemos otra. Resistencia en serie. Vamos a estar aplicando. Bueno, aquí ya alcanza a ver. Que hay una lineecita en rojo. Va a salir. Que es esta. Y cuando estamos hablando de resistencia, me aparece las divisiones de la cuadrícula que tenemos acá. Aquí está en 20 ohmios por división, a partir del 0, que sería esta línea que tenemos acá. ¿Listo? Y aquí me mostraría un zoom, que aquí está en 5 segundos por división, en el caso de tiempo. Yo le doy un clic, me quedaría 10 segundos por división, cada cuadrito de estos son 10 segundos. 5 segundos por división. Bueno, aquí le puedo dar más, hasta 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, una hora. O me devuelvo 5 segundos por división. Entonces ahí está creciendo. 5 segundos, 10 segundos, etc. Y pues aquí en la medida que yo seleccioné quedan los cuadros por división en el caso de amplitud. Son 20 ohmios por división en el caso de medición de resistencia a partir de esta línea que está aquí en 0. Entonces serían 20, 40, 60, 80 y... Es lo que más o menos están viendo ahora. Que es como 82 según lo que dicen los colores ahí. El clear si quiero refrescar. Y aquí donde seleccioné le puedo decir que si quiero ver el mínimo y el máximo aquí en la gráfica, aplicar, y me aparecería aquí el mínimo y el máximo en medición. ¿Listo? ¿Listo? Eso sería en el caso de visualización. Ahora, esta visualización que obtuvimos ahí fue cuando entramos al setup, functions, lift chart. ¿Listo? Otra opción, si estamos aquí en la principal, es la ruedita dentada, functions, lift chart. Otra opción es entrar con el display mode. El display mode me permite ver las mediciones principales solamente en la ventana o ver el lift chart. ¿Listo? Entonces con este display mode, si le doy otra vez, me deja otra vez en la ventana principal. Esa es la opción para escoger el lift chart. Bueno, vamos en el chart, pues que es una pantalla gráfica. Ahí vimos las formas de escoger las mediciones, cómo clarear. La otra opción, bueno,
el Lift Chart Settings, que es la parte donde vimos dónde configurarlos, que son estos que tenemos. Aquí están los settings para ajustar los parámetros de visualización y de las medidas que quiero ver ahí en pantalla. Aquí el Open Log Chart, resulta que cuando yo almaceno información de este login, quedan guardados en una carpeta que puede ser en la interna, pero hay que tener mucho cuidado porque solamente tiene para almacenamiento, creo que más o menos de un 200 megas, no es mucho. Digamos que la memoria interna que tiene el equipo está disponible para guardar configuraciones, más no guardar mediciones. Cuando se pone aquí en login, que es para guardar una cantidad de tiempo, porque pueden ser horas, días, pues esa memoria se llenaría muy rápido. Entonces por eso se aconseja tener una memoria externa. Entonces aquí cuando entro al settings de functions Open Log Chart, me está dando acceso a abrir una información de una de esas grabaciones que tuvimos. Ya vamos a grabar ahorita una, la podemos ver. En esa de functions tengo la opción login. Entonces vamos a ver qué es el login. Entonces el login es un versor de gráficos de registro que me permite guardar los resultados de una traza. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estamos guardando trazas de impedancia y resistencia y me permite guardarlas en una memoria interna o externa a través de una USB. La función de registro le permite registrar datos de medición, puede guardar las lecturas en una memoria interna LSX o en un dispositivo de memoria conectado externamente como una memoria flash. La función guarda los datos en un archivo .csv, ¿sí? Que son los que pueden abrir en MATLAB o los que pueden abrir en Excel, o bueno, alguna aplicación ya específica para ese tipo de archivos. El LSX no admite discos duros USB externos, o sea, estas opciones que tenemos en la parte frontal y trasera no permiten colocar ningún tipo de esos dispositivos, solo memoria, ¿listo? La memoria tiene que ser con formato FAT o FAT32, entonces la ingresan en un computador y le dicen formatear, tipo FAT32. El instrumento reconoce el dispositivo es USB automáticamente. La duración para capturar datos de registro en el rango de 0 o va de 0 a 3.5 por 10 a la 5 segundos. 3.5, o sea 300.000 segundos, 350.000 segundos. Habría que hacer el cálculo de cuánto da eso, como máximo. Cuando está en función, cuando está en esta función, el instrumento indica con una etiqueta log. Entonces aquí ahorita aparecería el log activo. Acá. Va a ser una medida. No tiene una memoria habilitada. Sí. Entonces pongamos ahí uno corto. Aquí mira, aquí empezó a medir. El log. Entonces ahí démoslo 10 segundos. Está todo, en este momento está almacenando esto ahí en el Aquí en la memoria. Esto le digo apagar. Listo, ya quedó guardado. Ahora, yo puedo seleccionar dónde quiero que lo guarde. Digamos, si tuviéramos la memoria USB, aquí me aparecería la memoria USB y yo puedo decirle que la guarde de forma automática dependiendo de si detecta la memoria USB, pues en la memoria, o si no hay memoria, pues automáticamente en la interna. Pero si yo le pongo manual, entonces me da una ruta donde yo le puedo ajustar la ruta del dispositivo. Entonces, esta es la ruta por defecto de la memoria interna del equipo. Si tuviéramos la memoria USB, aparecería aquí otra ruta que yo la podría modificar, le puedo cambiar el nombre o la carpeta. ¿Listo? Ahora, cuando yo estoy entrando aquí en el modo login, yo le puedo decir que mida de modo un límite, es decir, todo el tiempo disponible en intervalos de 0.1 segundo. Cada 0.1 segundo le está capturando, pero yo le puedo modificar eso
en segundos, ¿listo? O en milisegundos, ahí tiene la opción. Le puedo decir que no grabe ilimitadamente, sino un cierto número de veces con el count. Entonces yo le puedo decir, cuando le pongo count, me aparece aquí una etiqueta adicional donde le digo cuántas cuentas. ¿Listo? Va a capturar 10 veces a intervalos de 0.1 segundo. Le puedo poner por duración. Entonces, que me haga las capturas cada 0.1 segundo durante 60 segundos. O le puedo poner durante un span. El span me daría aquí un start time. ¿Listo? Entonces le pongo el start time que empiece, yo le puedo decir que empiece dentro de una hora, ¿no? Y empieza a medir dentro de una hora. Y el intervalo serían estos que tenemos. Aquí démoslo como está. Listo. Y eso queda almacenado allá donde les dije. Ahora, vamos atrás. Vamos a ver el OpenLog Chart, que es lo que quedó guardado. Observen en la ruta que quedó. Y ese es el nombre que quedó como quedó. Que eso es la fecha y la hora. Y con la extensión .csv. Entonces lo selecciono. Le digo seleccionar y esto fue lo que me quedó guardado, que es una gráfica que la puedo ver aquí. Ahora, si está en la memoria USB, la saco y la llevo a un Excel o a un MATLAB y ahí también la puedo visualizar. Aquí puedo también, en esta parte derecha, configurar qué medidas quiero hacer. Igual que cuando veíamos allá en el Leaf Chart, aquí también puedo ajustar si es resistencia, reactancia, vías, voltaje externo, voltaje, frecuencia. Bueno, ahí podemos seleccionar varias cosas. ¿Listo? Aquí podemos darle un reset cuando están en modo continuo y aquí está como digamos para un zoom, más o menos, dependiendo de lo que hayamos grabado. ¿Listo? Ese sería el logo. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, el equipo como tal tiene diferentes puntas para hacer mediciones, que ustedes tienen aquí 3. Pantallazo. Ustedes tienen 3 que son esta, la del transformador y la de, ¿cómo es que le llamamos a esta? Kelvin, la Kelvin, ¿listo? Entonces, que son las que tenemos acá. Esta es para poder colocar los elementos ahí directamente, los axiales o los radiales, que son estos, por ejemplo. Aquí podríamos conectar este directamente. Hay que tener en cuenta que para poder manipular estos conectores, esto tiene unas palancas para ajuste y sacar. Pues, se alinean todos de tal forma que puedan ingresar aquí en las pestañitas que tienen los BNC y se saca hacia atrás con fuercita lo que le ha gustado. Y lo mismo, alineamos para poderlo insertar. Ese está los transformadores. Y se aseguramos. ¿Listo? Y ahí sí ya podemos insertar directamente. Y eso pues entra a presión. Y estos son los para los axiales y los radiales. Entonces todos los que tengan terminales o pinzas, ahí está, se puede hacer ahí. Este que tenemos acá pues es el ¿cómo fue que me dijo usted? ¿Kelvin? Kelvin, sí señor. Es exactamente lo mismo, lo único es que sí. puede uno desplazar hacia algún lado. Bueno, el tipo Kelvin tiene una particularidad, es que pues como tiene cables largos, está utilizando la teoría de medición. Tiene 2 cables para insertar la señal y 2 cables para testear la señal, para descartar todas estas
impedancias parásitas que se limitan. ¿Listo? Por eso es el tipo Kelvin. Y está el tipo transformador, que es el que me permitiría insertar aquí los terminales y con las puntas del transformador a este lado. ¿Tienen algún orden, alguna cosa o eso? Sí tienen un orden, pero no aquí, sino acá. Observen que aquí está para colocar el terminal, ya sea del primario o del secundario, y aquí hay un timón. Los dos extremos primarios y los dos internos Sí, secundarios. exactamente. Primario, secundario. Ahora, además de esas opciones que tenemos ahí, pues hay otros, que es este que tenemos aquí, que sirve para elementos de montaje superficial. Eso tiene unos pines supremamente finitos para poner el componente ahí encima, ¿listo? Y hay otros para montaje superficial, que es este, que tiene dos pincitas especiales para hacer la conexión ahí sobre la tarjeta, ¿listo? Entonces estos ya los conocen, y estos dos adicionales pues no los tienen porque no los adquirieron. Pero están disponibles para que los puedan adquirir. Exacto. Sin necesidad de comprarlo de eso. Pero es que en la universidad es como quitarle un pelo a un gato. Todo lo podemos comprar de este laboratorio tan espectacular. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a hacer un ejemplo de una conexión LAN para que ustedes la tengan aquí. Pero mira que las licencias no son tan costosas, ¿no? Pues una licencia de barrido está como en a precio educativo, está como en 2.500.000. Bueno, me faltó hablarles de las otras dos licencias que tenemos aquí. Que es la que te habla. Functions. Son 100 vitalicia. Hay una que se llama Dynamic Impedance Measurements, Exacto. ¿sí? Una medición de impedancia dinámica. ¿Qué hace? Él hace un barrido en todo el rango de frecuencias. Aquí, en esta, como no la tiene instalado, usted le ajusta la frecuencia. Usted dice, voy a medir a 1 kHz y ese es el valor, a 1 kHz. ¿Por qué? Porque pues usted ya tiene ciertos dispositivos que trabajan a unas frecuencias específicas y de ahí no se van a mover. Correcto. Pero hay otros dispositivos que se van a trabajar en un rango diferente, como una antena, por ejemplo, que puede tener un rango diferente, un cable que puede transmitir o recibir en diferentes frecuencias. Entonces, es como visualizar el comportamiento del diagrama de Bode, ¿sí? Entonces, esa es la opción que podríamos obtener aquí con el Dynamic Impedance Measurement. ¿Listo? Entonces, él cuando estemos en esta función, le decimos activar y él empieza a hacer una medición en el rango de frecuencias asignados. Aquí, cuando esté activo, me permite ajustarle una frecuencia inicial y una frecuencia final. Está el binning. Es una opción que me permite clasificar componentes. Entonces, cuando lo tengo en el modo binning, yo digamos que tengo aquí muchas resistencias del mismo valor y quiero verificar que todas estén dentro del mismo rango de tolerancia, o digamos clasificarlas por rangos de tolerancia para saber su precisión. Entonces tengo 1000 resistencias de 1 kiloohmio, pero todas no son igual, con la misma tolerancia. Entonces, cuando está en el modo binning, yo la pongo aquí y él mide y me la clasifica en un slot o casilla que yo he configurado aquí en el binning. Se pueden ajustar hasta 8 slots de clasificación. ¿Qué significa eso? Digamos, si estoy midiendo resistencias en el primer slot, yo le configuro, aquí colóqueme todas las resistencias que tengan una tolerancia de menos del 5%. El otro slot, entre el 5 y el 1%. En el otro slot, entre el 1 y el 1.5%. Entonces, cuando ya los tengo acá, ¡pum!, 7%. Entonces, me la habilita en un slot y me las contabiliza. ¿Listo? Entonces en el slot, cuando le doy clic, dice aquí entraron 30 resistencias. Unas fueron de 958 ohmios, otra fue de 1058 ohmios, lo que sea, y ahí están clasificadas todas. Es como si tuviéramos un clasificador de resistencias, o de capacitancias o de impedancias. Ese es el modo binning. Digamos que sería en fábrica cuando están poniendo las resistencias como para empaquetarlas por grupos. Exacto. Sí. Listo, esas serían las dos opciones que no tendría habilitadas como funciones.
Les iba a explicar cómo hacer la conexión remota. Eso llegué yo. Digamos que la forma más rápida es con la conexión RJ45 o tipo LAN. Entonces nos conectamos al conector LAN de la parte de atrás, nos conectamos a la red LAN de la institución o lo que sea, pero ahí sí necesitarían apoyo del supervisor de la red para que les dé acceso. Si solamente vamos a utilizar nosotros aquí nuestro computador, pues conector a nuestra laptop, Y de una lo de... configuramos una dirección IP en las redes. No lo toma... No es auto. No. Ajustamos la conexión de red cambiando las opciones del adaptador y le damos ¿cuál será? Profe, y las funciones que usted está contando de barrera de frecuencia, las necesitarías para una aplicación específica acá. Para mí o no. De pronto para telecomunicaciones. Para esas comunicaciones tal vez sí. Se queda corto. Sí, pero se nos queda corto con la frecuencia. Sí, claro. Yo no Entonces, sé, aquí ajustamos en la configuración del protocolo, lo ponemos en modo directo donde podemos ajustar la dirección IP. Lo mismo hacemos acá en el equipo. En interfaces, le damos aquí en Network, aquí en la versión LAN, le damos a deshabilitar el DHCP para que no me asigne direcciones automáticamente, le asigno una dirección IP. Entonces tenemos que estar en el mismo segmento de red, solamente cambiamos el último segmento. Aquí está 172.17.75, entonces 172.17.75 y punto diferente al que tenga el computador. Sí, dirección estática. Y este es 100, digamos, pongámosle aquí la 50. Sí. Le damos Enter. Y listo, ya con eso es suficiente. Ahora vamos aquí. Bueno, cancelar. Vamos a salvar, a ver dónde está, no, eso es automático. Digamos, cuando lo tenemos ahí, no aplica. Aplicar configuración. Yes. Vamos aquí. Salvado Shine, desea salvar este. Yes. Listo, ya quedó. Ahora, aquí ya está esto. Entonces podemos entrar a través de un navegador web, el que sea. Yo tengo aquí el Chrome, puede ser el Este costó la universidad. y le damos la dirección de la que le asignamos al equipo. Y el otro la tecnológica le costó 28. O sea, que uno dijera que era pues... No, porque es que el otro también era base de 500 kHz. Entonces, el equipo tiene, digamos, internamente ya su presentación web con la dirección que le acabamos de asignar, y aquí pues están varias opciones. El Instrument Hub, que me permite ver las características del equipo, el identificador, el número serial, la versión del firmware, digamos la dirección IP, se la puedo cambiar aquí si queremos, pues se desconecta, pero habría que volver a hacer la conexión. Aquí tenemos una opción de conexión SCPI, donde yo le puedo ingresar los comandos, como les decía a ustedes. Entonces vamos a mostrarle aquí algunos comandos que podemos tener con este equipo, con el manual. El manual y toda esta información de este equipo la pueden descargar directamente desde la página web de Rode, es libre. Y aquí, por ejemplo, control por comandos, Network Operation and Remote Control Commands. Entonces, por ejemplo,
Entonces, aquí hay algunos comandos. Ajustar frecuencia, ajustar voltaje o medir el nivel de voltaje. Esto sería el comando voltage, así como aparece aquí. ¿Qué otro tenemos por aquí? Level, si queremos ver el level o ajustar el level. Vías, ver el estado de las vías, si estuviera habilitado. Aquí hay varias: longitud, load mode, load state, open mode, open state. Y cada uno de esos comandos son los que se utilizan para ajustar. Si hay alguno como hacer correction no, correction mode. Load correction state, pongámosle aquí, a ver qué pasa. Y load correction puede ser 1-0 para 1. Ahí en ese recuadro donde Ahí es donde se pone el lo que uno quiere que ajá. Y pues acá, bueno, habría que hacer, pongámosle 1 a ver qué hace. Send. Entonces correction está 1. ¿Sí escucharon ahí el clic? Entonces dice correction load state, se puso en 1. Y así pues se le mandan todos los comandos según la operación que quiera uno realizar. Correction or, correction spot, load, que otro hay aquí, right. O sea, que es durito. Sí, con su vaina. No, pero revisa De las que todas estén hacia un lado, ¿cierto? Alineadas. Alineadas, eso. Observa que hay como un principio. Eso. Ya casi llegamos a la sección de mediciones. Listo, voy a cambiar aquí el modo de medición. Entonces aquí aparece la función function measurement type. Entonces está la opción, pongamos la N, inductancia. Observen que está en resistencia. Uy, no me la aceptó. La ley de Murphy. Ah, mira, me está generando un error de comando sí, dice SCPI. que hay algo que no. Entonces de pronto no está ajustado el conector SPI. Mira, si está interfaces, network, SPI, de pronto no FTP, DNS, no habría, bueno, habría que cacharrear un poco a ver qué se necesita eso. Error ahí. Pero sí me está generando Sí, un error. ahí está generando error. Listo, bueno, esa es la conexión que veíamos ahí. Bueno, para enviar comandos con la conexión BNC me manda un pantallazo de el equipo como tal. A ver qué me parece. When ground, configuration exclusive. Y hay algo que no está funcionando. DHCP no. Gateway. Porque sí lo explico, pero ya en la orden No quiere aceptar. no lo está aceptando. Documentación, dice alguna está equivocada la conexión SSL.
Ah, ya sé por qué no lo está. Me faltó activar. Bueno, esto era 117.17.75.50. Ok, listo, ya quedó activa. Y aquí atrás, cuando me voy a conectar a través de BNC Device, hay que decirle que me active el BNC. Espera. Yes. El BNC Device. Bueno, a ver. Ah, sí, porque ese no se le había dado clase. Aquí estamos en el CSP y después miro lo del BNC, claro, no se activó ahí. Ahora ya casi. Ya sacó las Sí, no lo voy a conectar. LAN. Ah, mira, me aceptó LAN. otra de la dirección. 172.17.75.50. Sí, aplicar. Yes. Me vuelvo. BNC ya está activo. Vamos a ver. Ah, es que me lo cambió, mira. 172.17.50. Ahora sí, aplicar, yes, me vuelvo. Ustedes ya cambian, sí. Vuelvo a mirar a ver si no se va a ver. Ahí quedó. Ya está en BNC, vamos a ver. Ahora sí vamos a BNC, a ver. Ahora sí. Entonces, bueno, aquí tenemos la pantalla, puedo manipular aquí directamente. Cambiar la frecuencia, 2 kHz. Moverlo aquí a la casita. Y así. Le puedo dar el auto. Ah, pero no hay nada conectado. No hay nada. Listo. Ahora vamos a ver la parte de medidor de transformadores. Transformadores. Bueno, entonces para transformadores pues primero conectar el equipo correspondiente. Listo, entonces ahí vamos a ver qué procedimiento hay que seguir especial. Bueno, aquí tenemos este de transformadores es el LCX Z5 que se me hicieron los cablecitos.
Se los había llevado, hombre, en el bolsillo, mano. Ah, no, mano, profe, sí. No, Muy alto riesgo la situación, hermano. no lo dejaron. Por eso es que toca ver las licencias y se van. Entonces, bueno, estos conectores se utilizan para uno o ambos lados del transformador según la necesidad o lo que se va a medir, según el tipo de medición. Al conectar tanto el primario como el secundario de un transformador, los conectores DNC del exterior se conectan al lado del mayor número de devanados. Primario y los secundarios en el segundo. Entonces, bueno. Entonces los que son comunes pues son los negros. Y los rojos. Al devanado primario y al devanado secundario. Entonces los de mayor número de espiras al exterior. Porque bueno, podemos tener transformador, reductor o elevador. ¿Tienen transformador aquí? ¿Este? Ah, este. Lo que no sé es... ¿Cuál es cuál aquí entre este 0, 110 y este primario? Vienen separados. Sí, sí. Digamos que este es el primario. Este es el primario. ¿Listo? Y secundario podría ser entre este, este 0.30. 0 y 30. ¿Se iba a llevar los cables o no? No, Diego. Yo iba por una cosa y me dijeron. Te coronó los cables, ¿no, Diego? Imagina. Uy, los cables. Vamos, creo que transmisión. Listo, mira.